Hola, mi nombre es Cristian Arias y hoy vamos a hablar sobre los 200 años de desarrollo del derecho municipal en Costa Rica. Para hablar de derecho municipal debemos hablar del binomio entre municipalidad y ciudad, dos conceptos que se relacionan entre sí y que nos ayudan a entender de dónde nace una municipalidad. La convivencia social y el contrato social hace necesario que hayan al menos tres características básicas para el nacimiento de un gobierno local. La necesidad de un orden normativo imperante, de un cuerpo organizado para la administración de los intereses de la comuna y de una infraestructura comunal que facilite el desarrollo de los potenciales de la comunidad y del grupo humano que se agrupa en ese territorio. El derecho entonces ve el nacimiento de las municipalidades desde conceptos como la polis griega y las circunscripciones territoriales del Imperio Romano, llamadas municipium, hasta la generación de una estructura clara de organización de gobierno local que hereda el derecho español y que luego nos es heredado a nosotros acá en Costa Rica. Los orígenes históricos del derecho municipal en la herencia española, en la herencia jurídica de la madre patria, remontan al municipio de Castilla, que presentaba precisamente una organización de ayuntamiento basado en asambleas generales de participación ciudadana que conglomeraban a los interesados en la construcción de soluciones para los problemas comunes y las necesidades que presentaba el pueblo en cada momento. Luego, con las Cortes de Cádiz, se genera también un concepto más amplio, más adecuado, más cercano al concepto de ayuntamiento, y en las Cortes de Cádiz, Costa Rica tuvo la participación de Florencio del Castillo como presidente de las Cortes de Cádiz. Esta indicación histórica es también replicada en el sistema jurídico costarricense de nuestros inicios. Desde 1824 y hasta 1850 el régimen municipal en Costa Rica no sufre gran transformación después de la independencia, pues las normas existentes durante la colonia, emanadas directamente de la corona española, se mantenían en algunos estados o en algunas provincias que todavía no tenían una estructura consolidada de forma de gobierno. No es sino hasta el siglo XIX, el 28 de diciembre de 1824, que se establece un decreto específico que habla en Costa Rica acerca del deseo y la necesidad de que cada uno de los pueblos tenga en su seno una forma de gobierno para sus recursos propios y para la mejor administración de sus intereses. Y establece en el artículo primero que todos los pueblos del Estado, cualquiera que sea su población, deben tener una municipalidad. Y esta es la primera referencia histórica que tenemos en nuestro país acerca del derecho municipal y de la construcción de un régimen de gobierno, y más que de un régimen político, un régimen jurídico de administración pública basado en el concepto de gobierno local y municipalidad. Se trata de la primera ley de corte municipal emitida por el país y que refleja el deseo y la necesidad de descentralizar la función administrativa del Estado y dotar a los pueblos de la capacidad y de las competencias, tanto financieras como instrumentales, para administrar lo propio, lo local, a partir de su idiosincrasia y de sus características, tanto humanas como geográficas. El 25 de enero de 1825 es cuando el Congreso Constituyente decreta la ley fundamental del Estado e incluye un capítulo específico, que es el capítulo número 12, en el que se
habla de forma expresa del gobierno interior de los pueblos, dándole una categoría y rango constitucional al régimen municipal. De manera que la municipalidad fue la responsable del desarrollo interno del Estado y de la administración de los intereses del Estado costarricense, podemos decirlo, desde 1821 y hasta 1840. Podemos afirmar que con una contundente descentralización de funciones administrativas, pero una gran carencia de recurso económico, el Estado decidió que las municipalidades iban a ser las administradoras de los servicios públicos y, más allá de los servicios públicos, de los intereses públicos en cada localidad. Sin embargo, con el régimen de Braulio Carrillo, y quizá impulsado por la falta de éxito que tuvo esta descentralización tan contundente sin recursos económicos, se opta por abolir el régimen municipal, absorbiendo el Estado toda la función pública, en un característico Estado centralista propio de un régimen absolutista. Posteriormente a la caída del régimen de Carrillo, se marca el retorno a la ley fundamental de 1825, de la que estábamos hablando, y se restaura el régimen municipal. Los municipios se habían constituido en órganos receptores de las ideas liberales y gestores del movimiento emancipador ante el régimen de Carrillo y ante el régimen de Francisco Morazán. Especialmente destacamos en esta labor la participación de los cantones de Alajuela y San José como impulsadores precisamente de la oposición a los regímenes de Carrillo y Morazán. El 22 de noviembre de 1848, el artículo 8 de la Constitución Política, promulgada por primera vez, integra la división territorial que se mantiene aún hoy día, dividiendo a Costa Rica en un territorio de provincias, cantones y distritos parroquiales. A pesar del protagonismo que las municipalidades han tenido en los albores de la historia del siglo XIX, desde su origen han enfrentado una férrea cantidad de dificultades, tanto jurídicas como políticas y económicas, que la han puesto al filo de la extinción y de los que ha salido airosa y valientemente por la participación de sus componentes poblacionales, su ciudadanía. Para el siglo XX, la aparición del primer Código Municipal, Ley 4574 del 4 de mayo de 1970, plantea un pilar fundamental en la consolidación del sistema jurídico de gobierno, ordenamiento y territorio como organización local, vinculando la territorialidad y la identidad cultural de los pobladores y conformando una organización de base llamada municipalidad y con una estructuración adecuada para funcionar dentro de su jurisdicción. El nacimiento en 1998 del actual Código Municipal, Ley 7794, profundiza la consolidación de la municipalidad desde su organización política y funcional hasta llegar a la búsqueda de recursos para dotarla de una independencia financiera. Esto, aunado a la promulgación de la Ley de Impuestos sobre Bienes Inmuebles y la administración de este impuesto trasladada a las municipalidades,
inicia un proceso de consolidación, restauración, que mi compañera les explicará con mayor detalle. La reforma del artículo 170 constitucional, acaecida en el año 2001, ha consolidado el crecimiento y la solidez de los gobiernos locales y ha establecido mecanismos de transferencia del 10% de los ingresos ordinarios del Estado a las municipalidades, para con ello dotar de recursos económicos o un proceso de descentralización y transferencia de competencias que aún se encuentra en pañales y que sería la etapa final de la elaboración de un sistema que permita consolidar a la municipalidad como verdadera y legítima administradora de los intereses locales de su población y su territorio. Hola, buenas, mi nombre es Silvia Navarro. Yo les vengo a dar seguimiento al tema del compañero don Cristian. En este caso vamos a partir de lo que es la Constitución Política de 1949, la cual apostó por la descentralización a través del régimen municipal. Si bien es cierto, después de casi 72 años de vigencia de la Carta Magna, el país no cuenta actualmente con una descentralización consolidada. Y con esto no quiero desmeritar la labor de las municipalidades actualmente, sino más bien es que ese protagonismo se ha ganado producto de las gestas de nuestros antepasados, como lo comentaba el licenciado. Ahora, ciertamente en la Constitución del 49 se otorga esa autonomía a las corporaciones municipales, pero no es hasta 1970 que el Poder Legislativo emite el primer Código Municipal. Entonces, si paramos o comparamos más bien, en este caso con el actual Código Municipal de 1998, hay una larga distancia de ciertos elementos. Entre ellos, podemos decir que dentro del Consejo Municipal, aunque ya existían los regidores suplentes, no es hasta en el 98, en el segundo Código Municipal, donde se les otorga el derecho a voz. Posteriormente, también en el 98, se crea la figura de la alcaldía y con esto la elección de este funcionario administrativo que sería de elección popular. Anteriormente, en 1970, en ese código, hablábamos de un ejecutivo municipal, el cual era elegido por el Consejo Municipal durante ese periodo de 4 años en que ellos iban a estar, en este caso, al poder. Otra diferencia con el actual es que encontramos, en este caso, funciones o competencias que ya desaparecen, por decirlo así, en el 98, por lo menos no explícitas. En este caso tenemos que promovían el progreso de la cultura y las ciencias y las artes, que aunque bien ahorita se hace, pero antes debían crear las bibliotecas públicas y organizar concursos, en este caso artísticos. Luego se velaba por la salud física y mental de los municipios, que incluso, bueno, hoy conocemos lo que son los comités cantonales de deportes, pero anteriormente, más bien, aparte de promover el deporte, debían construir o subvencionar lo que son hospitales, unidades sanitarias, comedores y demás. En el año 1979 se hace una reforma al primer Código Municipal. En este se incluye que las municipalidades deben adquirir y fraccionar terrenos, mismos que debían ser acondicionados por las municipalidades para vender al costo y en este caso con facilidades de pago para las familias. Aquí vemos que eso actualmente no sucede, o por lo menos no en esa especialidad. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, se fueron creando una cantidad
de instituciones autónomas que se fueron especializando en esas atribuciones municipales. Situación que incluso el día de hoy se mantiene. Y es aquí donde vemos que en la actualidad seguimos en un estado centralista que dista totalmente de lo que quiso en este caso los constituyentes del 49. Con la aprobación del segundo Código Municipal del 98, se pretendía en este caso fortalecer la autonomía municipal. Sin embargo, nos encontramos que las competencias no se consolidan específicamente y más bien contienen en la mayoría una duplicidad de funciones o atribuciones entre la municipalidad y la administración central, incluso con las instituciones autónomas. ¿Y qué es lo que más asombra o cuál es el proyecto que en este caso debemos nosotros como municipalistas como reto? Sería romper con la desconfianza popular contra las municipalidades, impulsar, presionar y luchar por el efectivo cumplimiento de la Constitución política. Y con esto quiero decirlo porque en el artículo 170 del Código Municipal, en el año 2001, los legisladores trasladan, o más bien incluyen en el artículo, la reforma en el que indica que las corporaciones municipales o las municipalidades, aparte de ser autónomas, el Ejecutivo debía trasladar competencias, en este caso a las municipalidades, con sus respectivos recursos, y que este traslado debía hacerse de manera gradual, con un 1.5% hasta lograr o alcanzar el 10% del presupuesto ordinario de la República. Estamos hablando que esto fue en el 2001 y no fue hasta el 2010 que se creó la Ley General de Transferencias y se debían crear con ello además 7 leyes específicas. Y al día de hoy la única que se ha publicado es la Ley de Transferencia de Competencias de Atención plena y exclusiva de la red vial cantonal a finales del año 2015. Con esto debemos proteger la autonomía municipal, porque la transferencia, aunque se vayan dando gradualmente, se debe velar porque tanto las leyes que se promulguen y los respectivos reglamentos no vengan, en este caso, a entorpecer lo que es la autonomía. ¿Y por qué lo digo? Porque de nada vale hacer la transferencia si al final el gobierno central viene a fiscalizar el trabajo de las municipalidades. Con todo respeto, esto no tendría sentido. Estamos hablando de que las municipalidades son entes competentes para ejercer y velar por los intereses de sus municipios. Muchas gracias.